Existe un lugar que, oficialmente, nunca debería haber existido. No está en los libros escolares, no aparece en documentales populares. Y cuando se menciona en círculos académicos, rápidamente cambian de tema. Pero, ¿y si te dijera que existen registros, mapas olvidados y fragmentos de relatos que apuntan a una estructura enterrada que contradice todo lo que crees sobre la historia humana? Algo tan preciso, tan fuera de su tiempo, que simplemente no debería estar allí. En el sur de la Turquía moderna, lejos de los circuitos turísticos y escondido bajo capas de tierra aparentemente comunes, arqueólogos se encontraron con algo que no tenía sentido. No era solo una ruina antigua, era un patrón, una alineación, un código, como si alguien, hace miles de años, hubiera intentado dejar un mensaje, pero no para las personas de su época. Para alguien, en el futuro, para nosotros. Lo más inquietante no es la estructura en sí, sino lo que revela cuando se analiza desde una perspectiva que pocos se atreven a usar. Porque cuando comienzas a conectar los puntos, te das cuenta de que eso no es solo arquitectura antigua. Es conocimiento en demasiado avanzado, demasiado preciso, demasiado intencional. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién construyó realmente eso? ¿Y por qué? Fragmentos de inscripciones encontradas en las cercanías no corresponden a ningún idioma conocido. No son protoformas, no son variaciones regionales. Son símbolos únicos, repetitivos, casi matemáticos. Algunos investigadores incluso han sugerido que eso no era un lenguaje en el sentido tradicional, sino un tipo de instrucción. Un manual, una advertencia, o algo aún más perturbador, un registro de algo que ya ocurrió. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué una civilización antigua, supuestamente primitiva, crearía algo que solo puede ser comprendido con herramientas modernas? ¿Por qué ocultarlo bajo capas de tierra, como si estuviera siendo deliberadamente protegido, o quizás escondido? Y más importante aún, ¿de quién? Informes no oficiales indican que las excavaciones fueron interrumpidas abruptamente en equipos retirados, equipos de trabajo dispersados. Ninguna explicación pública convincente, solo silencio. Y cuando hay silencio, donde debería haber descubrimiento, generalmente es porque alguien no quiere que eso salga a la luz. Pero aquí está el punto que lo cambia. Todos los análisis del suelo indican que esa estructura fue enterrada intencionalmente. No por desastres naturales, no por erosión, sino por manos humanas. Humanas, como si alguien, en un pasado distante, hubiera decidido que eso debía desaparecer urgentemente. ¿Y si eso no fue un accidente? ¿Y si fue un acto de contención? Un intento desesperado por evitar que algo fuera encontrado demasiado pronto. Algunos estudiosos independientes comenzaron a comparar este lugar con relatos antiguos preservados en textos religiosos y documentos apócrifos. Y lo que encontraron es, como mínimo, desconcertante. Hay descripciones de conocimiento prohibido, de estructuras erigidas por manos que no eran completamente humanas, de sabiduría entregada antes de tiempo y de las consecuencias devastadoras que vinieron después. Ahora detente y reflexiona. ¿Y si lo que fue enterrado no era solo un monumento, sino una prueba, una evidencia de que la historia que nos contaron está incompleta, o peor aún, manipulada? ¿Y si este lugar es solo el comienzo? Porque existen otros puntos en el mundo con patrones similares, olvidados, ignorados o convenientemente desacreditados. Lo que estás a punto de ver no debería existir dentro de la misma línea del tiempo, pero existe. Y cuanto más conectas estas evidencias, más te das cuenta de que no estamos ante coincidencias aisladas. Estamos frente a un patrón global cuidadosamente ignorado. A pocos kilómetros de ese primer lugar, se identificó una segunda estructura, pero esta vez aún más perturbadora. No había solo piedras alineadas o símbolos extraños. Había cámaras internas, pasadizos estrechos que parecían diseñados no para el tránsito común, sino para canalizar algo específico. Energía, sonido o algo
que aún no sabemos nombrar. Lo más inquietante es que estas cámaras no siguen ninguna lógica arquitectónica conocida. Se curvan en ángulos imposibles, crean zonas de eco anómalas y, en algunos puntos, simplemente no tienen sentido estructural, como si hubieran sido diseñadas con base en un conocimiento que supera la física convencional, o al menos la física que nos enseñaron. Pruebas acústicas realizadas de forma independiente revelaron algo casi increíble. Cuando ciertos sonidos se emiten dentro de estas cámaras, se generan patrones vibracionales extremadamente precisos, patrones que se repiten con una consistencia matemática casi perfecta. No es aleatorio, no es natural, está diseñado. Ahora piensa, ¿por qué una civilización antigua crearía una estructura capaz de manipular frecuencias con tal precisión? Eso no es solo construcción, eso es ingeniería avanzada, y no estamos hablando de herramientas rudimentarias, estamos hablando de intención técnica. Y entonces surge un detalle que cambia completamente el panorama. Marcas en las paredes indican que estas estructuras pueden haber sido utilizadas mucho después de su construcción original, como si diferentes grupos, en épocas distintas, hubieran reutilizado el lugar, tal vez sin comprender completamente lo que estaban manipulando. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si el conocimiento original se perdió, pero el lugar permaneció? ¿Y si civilizaciones posteriores encontraron eso e intentaron usarlo, sin saber exactamente con qué estaban lidiando? Algunos relatos antiguos describen rituales realizados en lugares subterráneos, donde voces podían ser escuchadas sin una fuente visible, sonidos que no pertenecían al mundo físico común. Esto siempre fue tratado como mito, superstición. Pero, ¿y si había una base real detrás de esas historias? Y aún más perturbador, ciertos registros hablan de consecuencias. Personas que entraban en estos lugares y salían diferentes, alteradas, como si hubieran sido expuestas a algo que no deberían haber experimentado. Algo que afectaba no solo el cuerpo, sino la percepción de la realidad. Ahora conecta esto con el hecho de que estas estructuras fueron enterradas deliberadamente, no destruidas, no abandonadas, escondidas, como si alguien hubiera comprendido el riesgo y decidido sellarlo para evitar algo mayor. Pero aquí está el punto donde todo comienza a volverse realmente incómodo. Patrones similares de construcción subterránea, con propiedades acústicas inexplicables, han sido identificados en otros puntos del planeta, lugares que, en teoría, nunca tuvieron contacto entre sí, como diferentes culturas, separadas por océanos y miles de años, podrían haber desarrollado estructuras con características tan específicas y tan avanzadas. Esto no es evolución paralela, es repetición de un mismo conocimiento. Y cuando el mismo conocimiento aparece en diferentes partes del mundo, necesitas comenzar a considerar una hipótesis que pocos se atreven a explorar, en un origen común. Pero origen común de que, si hasta ahora parecía que estábamos ante estructuras aisladas, ahora todo comienza a encajar de forma inquietante, porque no son solo construcciones dispersas. Es como si estuviéramos observando fragmentos de un mismo sistema, roto, enterrado y borrado de la historia. Investigadores independientes comenzaron a superponer mapas de estos lugares, aparentemente desconectados. Turquía, norte de África, regiones olvidadas de Asia Central, partes remotas de América del Sur. ¿Y el resultado? Fue perturbador. Cuando se conectan, estos puntos forman patrones geométricos altamente precisos. Líneas que no tienen sentido geográfico, pero sí matemático. No estamos hablando de simples alineaciones como rutas comerciales o migraciones. Estamos hablando de una red, un diseño intencional sobre el planeta, como si alguien hubiera marcado puntos estratégicos, no para habitar, sino para activar algo. Y entonces aparece un detalle que la mayor
RIA ignora, muchos de estos lugares están posicionados sobre fallas geológicas o regiones de actividad sísmica. ¿Coincidencia o elección deliberada? Porque si entiendes un poco de la energía terrestre, sabes que estos puntos concentran fuerzas naturales intensas. Ahora, imagina esto: en estructuras diseñadas con precisión milimétrica, posicionadas exactamente donde la energía del planeta es más inestable, y además construidas con propiedades acústicas capaces de amplificar frecuencia. Esto comienza a parecer menos arquitectura y más un sistema funcional. ¿Pero funcional para qué? Algunos teóricos más audaces han planteado una hipótesis que, a primera vista, parece absurda, hasta que observas los datos. ¿Y si estas estructuras fueran, en realidad, dispositivos? No en el sentido moderno, sino en el sentido funcional. Componentes de algo mayor en un mecanismo global. ¿Y si ese mecanismo estuviera relacionado con la propia estabilidad del planeta? Puede sonar extremo, pero existen registros antiguos que hablan de periodos de gran inestabilidad, catástrofes, cambios abruptos, eventos que casi redefinieron la existencia humana. Y en medio de esos relatos aparecen menciones a pilares, cámaras y lugares de contención. Esto nunca fue tomado en serio, porque parecía demasiado simbólico. Pero, ¿y si no era simbólico? ¿Y si era técnico? Descrito con las palabras limitadas de quienes vieron, pero no comprendieron. Ahora piensa en esto: en si estas estructuras formaban parte de un sistema de estabilización. ¿Qué ocurre cuando son enterradas, olvidadas o desactivadas? Esa pregunta comienza a incomodar por una razón simple. Estamos viviendo en un periodo de creciente inestabilidad geológica. Terremotos más frecuentes, patrones climáticos alterados, anomalías que aún no logramos explicar completamente. ¿Y si estamos sintiendo los efectos de algo que fue desactivado hace miles de años? Pero aquí está el punto más delicado, aquel que casi nadie quiere tocar. Existen indicios de que algunas de estas estructuras pueden no estar completamente inactivas. Pequeñas señales en lecturas inusuales, fenómenos aislados que rápidamente se descartan como errores de medición o coincidencias. ¿Y si algo aún sigue funcionando? ¿Y si alguien, en algún momento de la historia reciente, ha intentado reactivar partes de este sistema? Si pensabas que todo esto pertenecía al pasado, es aquí donde esa idea comienza a derrumbarse, porque existen registros recientes, discretos, fragmentados, pero consistentes, que sugieren que estos lugares no están tan abandonados como parecen. En informes que nunca llegaron al público, equipos técnicos reportaron interferencias inexplicables al acercarse a ciertas áreas específicas. Equipos fallando sin razón clara, lecturas que oscilan como si estuvieran siendo manipuladas por algo invisible. Y lo más intrigante, estos eventos no son aleatorios. Ocurren siempre en los mismos puntos. Ahora piensa en esto. Fallas técnicas ocurren, pero fallas estandarizadas, repetitivas y geográficamente consistentes. Eso ya no es error, eso es patrón. Y patrón implica intención, o al menos funcionamiento. En algunos de estos lugares, habitantes locales reportan fenómenos que, a primera vista, parecen folclore. Sonidos provenientes del subsuelo en horarios específicos. Vibraciones leves, casi imperceptibles, pero suficientes para generar incomodidad. Sensaciones de presencia en zonas donde no hay nada visible. Durante mucho tiempo, esto fue ignorado, clasificado como superstición local. Pero cuando estos relatos comienzan a coincidir con datos técnicos recolectados por investigadores independientes, la línea entre mito y evidencia comienza a desvanecerse. Y entonces surge algo aún más difícil de ignorar. Imágenes satelitales que muestran alteraciones sutiles en la superficie alrededor de estos puntos. No son grandes cambios, son desplazamientos milimétricos, pero consistentes
a lo largo del tiempo, como si algo debajo estuviera activo. Y si estas estructuras no están completamente desactivadas, sino operando a un nivel mínimo, como un sistema en modo de espera, esperando alguna condición específica para activarse por completo. Ahora, considera esto. Existen documentos desclasificados que mencionan estudios sobre resonancia terrestre y puntos de amplificación natural. Términos técnicos, aparentemente neutros, pero que comienzan a tener mucho más sentido cuando conectas todo lo que has visto hasta ahora. Estos estudios no hablan directamente de estas estructuras, pero describen fenómenos que encajan perfectamente con su comportamiento. Frecuencias que pueden ser amplificadas por la propia corteza terrestre. Ondas que recorren grandes distancias, sin pérdida significativa de energía. Si alguien comprendiera cómo controlar esto, estaría manejando una fuerza que va mucho más allá de cualquier tecnología convencional. Ahora, la pregunta que realmente importa, ¿alguien ya lo comprende? Porque existen indicios de que ciertos gobiernos y organizaciones privadas tienen acceso a información que nunca fue divulgada. Proyectos iniciados y finalizados sin explicación. Áreas restringidas que coinciden exactamente con algunos de estos puntos mapeados. Coincidencia o contención moderna de algo antiguo. Y aquí está el punto que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si estas estructuras no fueron solo descubiertas, sino redescubiertas? ¿Y si el conocimiento sobre ellas nunca se perdió completamente, solo se mantuvo fuera del alcance del público? Eso significa que, mientras la mayoría cree que todo esto es solo teoría, puede haber grupos que saben exactamente qué son estas estructuras y de lo que son capaces. Y si eso es cierto, entonces no estamos ante un misterio olvidado. Estamos ante algo que aún está en juego. Aquí es donde la mayoría retrocede, porque lo que sigue desafía no solo la historia, sino la forma en que interpretas textos antiguos que, durante siglos, fueron tratados solo como alegorías. Diversos manuscritos antiguos, muchos de ellos ignorados o catalogados como apócrifos, describen algo que, hasta hace poco, parecía puramente simbólico a la idea de un conocimiento entregado antes de tiempo. No como un descubrimiento humano, sino como una transmisión, como si alguien hubiera intervenido directamente en el desarrollo natural de la humanidad. Estos textos hablan de entidades descritas como observadores, mensajeros o incluso aquellos que descendieron. Términos vagos, abiertos a interpretación, pero que contienen una constante inquietante. No solo observaban, enseñaban, y lo que enseñaban no era espiritual, era técnico. Ahora conecta esto con todo lo que hemos visto. Estructuras con ingeniería avanzada, conocimiento acústico preciso, posicionamiento geográfico, estratégico. Ya no parece tan desconectado, ¿verdad? Uno de estos relatos describe específicamente la construcción de cámaras bajo la tierra, donde el sonido se convierte en forma y la forma se convierte en poder. Durante mucho tiempo, esto fue interpretado como metáfora, pero después de los descubrimientos recientes, esa frase adquiere un significado completamente distinto. Y hay más. Existen menciones de un momento en el que ese conocimiento fue considerado demasiado peligroso para permanecer accesible, un punto de ruptura, un evento que llevó a la decisión de sellar aquello que no debía ser utilizado. Ahora detente y piensa con frialdad. ¿Quién tendría la autoridad para tomar una decisión así a escala global? ¿Quién tendría la capacidad de coordinar algo de esa magnitud en diferentes regiones del planeta? Esto no parece acción de una sola civilización aislada. Parece coordinación, y si hubo coordinación para ocultar, entonces hubo consenso sobre el riesgo. Algunos estudiosos sugieren que ese punto de ruptura podría estar vinculado a eventos descritos en tradiciones antiguas como grandes cataclismos, no solo naturales, sino potencialmente agravados por el uso indebido de un conocimiento que no debía ser accedido. Y si estas estructuras
forman parte de eso. Y si no eran solo herramientas, sino detonadores, ahora comienzas a entender por qué fue enterrado. No por ignorancia, sino por elección. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. No todos los textos hablan de destrucción total. Algunos sugieren que parte de ese conocimiento fue preservado en oculto, guardado por grupos específicos a lo largo de las eras. Y eso abre una posibilidad inquietante. ¿Y si aquello que fue sellado no está completamente inaccesible? ¿Y si existen fragmentos de ese conocimiento aún circulando, fragmentados, reinterpretados, pero activos? Ahora conecta eso con el presente. Investigaciones modernas sobre frecuencia, resonancia, manipulación de ondas. Todo eso parece avanzado, pero tal vez sea solo redescubrimiento. Redescubrimiento de algo mucho más antiguo. ¿Y si estamos avanzando? Paso a paso, exactamente hacia algo que ya salió mal una vez. Hemos llegado al punto donde todas las piezas dejan de ser fragmentos y comienzan a formar una imagen completa. Y lo más perturbador no es lo que está oculto, es lo que siempre estuvo a la vista, pero nunca fue interpretado correctamente. Las estructuras, los patrones geográficos, los relatos antiguos, las señales modernas, todo converge en una sola posibilidad. Esto nunca fue solo sobre el pasado, siempre fue sobre control. Control de algo que no vemos, pero que influye directamente en la realidad que nos rodea. Piensa conmigo, con absoluta frialdad. Ahora, si existe un sistema basado en resonancia, posicionado estratégicamente sobre puntos de energía natural del planeta, capaz de amplificar frecuencias, entonces no estamos hablando solo de construcciones, estamos hablando de un mecanismo con potencial para alterar estados físicos, ambientales y quizás incluso cognitivos. Eso explicaría por qué ciertos lugares alrededor del mundo siempre fueron considerados sagrados, peligrosos o intocables. No por superstición, sino por experiencia. Personas a lo largo de la historia sintieron algo en esos lugares, algo lo suficientemente real como para ser respetado y temido. Ahora, vuelve a esa idea que casi ignoraste. Algunas de estas estructuras pueden seguir activas, aunque sea parcialmente, en estado latente, como un sistema antiguo que nunca fue completamente apagado, solo dejado en reposo. Y si este sistema responde a estímulos específicos, frecuencias, vibraciones, eventos naturales o incluso interferencia humana, eso cambia completamente el juego, porque significa que no se trata solo de descubrir qué es esto, sino de entender que puede activarlo. Y aquí entra la parte que pocos se atreven a considerar. Si ese conocimiento fue redescubierto, aunque sea parcialmente, entonces alguien podría estar intentando replicar, probar o incluso reactivar partes de este sistema. Proyectos modernos relacionados con ondas, frecuencias y manipulación de la energía terrestre dejan de parecer tan aislados. Cuando los colocas en este contexto, comienzan a aparecer. Continuidad. Ahora sostén esta idea. Y si el mayor riesgo no es lo que ocurrió en el pasado, sino lo que podría estar ocurriendo ahora, sin que la mayoría lo perciba. Porque sistemas así no se activan de forma abrupta, se prueban, se ajustan. Pequeñas señales, pequeñas alteraciones, hasta que el control sea total. Y si las señales ya comenzaron, tal vez nunca lo notaste. Tal vez lo sentiste y lo ignoraste. O tal vez nadie te dio las herramientas para interpretarlo. Pero ahora tienes una elección: ignorar todo esto como coincidencia, o empezar a observar el mundo con otros ojos. Porque una cosa es segura: cuando los patrones comienzan a repetirse en diferentes épocas, culturas y contextos, dejan de ser teoría, se convierten en evidencia. Y las evidencias no desaparecen, solo esperan hasta que alguien esté listo para verlas. Si llegaste hasta aquí, entonces ya lo entendiste. Esto no es solo un video, es una invitación, una advertencia y tal vez una anticipación. Gracias por ver. Y ahora YouTube,
te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.